Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de Arte Taller Alterno. Mi canal en YouTube está sobre la avenida Coyuya. Vamos a caminar sobre el sendero seguro. Vamos hasta el metro Coyuya. Muchas gracias por estar en mi canal. Estoy muy contenta. Les quiero comentar que ya somos 3100. Ya llegamos a los 3100. Muchas gracias a todos. No vi el top de países. Ahora sí estoy súper atrasada con respecto a eso, pero voy a mantenerme con la conciencia tranquila y feliz de que Argentina siga con datos, porque han sido parte de mi top durante años. Y hola, ¿qué pasó? Por favor, pélame un ratito. Ay, es que tengo que ir, si no te que regrese, ¿vale? Gracias. Es que no sé qué quiera y no tengo dinero y siempre te piden dinero cuando te hablan así. Les decía, somos 3100, no vi el top de países, pero espero Argentina siga estando en mi fabuloso top. Quiero mucho ese país, mi mejor amiga es argentina y todo este tiempo he tratado de localizarla, pero ya saben, cuando las relaciones acaban mal, pues acaban mal. Vamos a correr. El güero sí nos dejó pasar. Hay tipos muy estúpidos que conducen muy mal. Y mujeres también. Esto no es de género. Ok, les comentaba. Pues tenemos comentarios nuevos. Por ahí hubo una aclaración en un video porque tenía mal el número y me ayudaron. El nombre de la aeronave. No era Sedena, lo confundí. Resulta que es de la Marina. Y muchas gracias a todos los que comentan con respecto a los nombres de las naves. Es muy padre que me ayuden y que construyamos el canal juntos. Me encanta eso. El día de hoy, pues, es jueves y como puedes ver el sendero, pues, lo regaron. Parece que sí nos escucharon. Gracias a ustedes, porque si ustedes no vieran mi video, tal vez las autoridades no verían la problemática que tiene el sendero. Queremos muchas plantas y que los árboles tengan muchas hojas, porque aquí hay una gran cantidad de aves que verdaderamente sí bajan a tierra y andan buscando ahí. Entonces, pues también para eso son las plantas, ¿no? No para que los perros las rompan, sino para que también las aves las disfruten. Entonces, pues muchas gracias, Alcaldía Alcaldía Iztacalco, pero necesitamos más agüita y que ya no pongan plantas sensibles, porque aquí es una zona de perritos, ¿no? Una zona, como está junto a una zona habitacional, la cantidad de mascotas que viven aquí pues es increíblemente fuerte. O sea, tanto las que tienen dueño, considerar también a la fauna que no lo tiene. Con ellos no nos estamos metiendo. Los perritos de la calle no merecen que los maltratemos, ya de por sí viven una incertidumbre todos los días. Así que vamos a tratar de entender esa parte. No, yo me refiero a la gente que aunque las plantas están bien, meten a sus perros entre las plantas para romperlas. Parece que viene un vuelo de salida. Sí, allá va. Los vuelos de salida se ven súper más chiquitos. Vienen a una altura más considerable, considerando que, bueno, técnicamente cuando nosotros tomamos un video de un avión que está por aterrizar, ya está en la fase de descenso y prácticamente traen el tren de aterrizaje afuera. Y pues algunos comentarios he recibido de que pareciera que se van a estrellar, pero no. Sí bajan bastante, pero no se van a estrellar. Lo que pasa es que para nosotros se ve súper cerca, pero a la latitud en la que van ellos, aunque van bajando, sí es menor a cuando hay un despegue. Cuando hay una salida, si se dan cuenta, el avión va totalmente con la nariz en vertical. Y luego se va estabilizando. Bueno, lo que nosotros vemos en nuestro video constantemente es la fase donde el avión incluso llega a ponerse en horizontal
justo antes de que empiece a hacer el descenso hacia abajo. Entonces son etapas diferentes del avión las que estamos captando, y a mí me gusta más captar los vuelos de llegada porque se aprecian un poquito más, aunque algunas veces los vuelos de salida se ven porque algunos de los pilotos pues lo hacen desde muy abajo, que son, la mayoría es Aeroméxico, la verdad sí tienen una velocidad increíble los pilotos de Aeroméxico. He notado que tienen, por ejemplo, además de que hay más vuelos, porque es la empresa que domina, al menos de lo que hemos monitoreado juntos en AISIM, todavía nos falta ir a AIFA, tenemos que ver el nuevo. Voy a cortar porque voy a entrar a sucursal y ahorita regreso. Muchas gracias a todos. 3100, los quiero, gracias, bye.